Ok, perfecto. Entonces ya finalizamos la marcación de los datos del artículo y nos vamos a referencias, a la sección de referencias, apéndices, notas, glosarios o agradecimientos. ¿Ok? Este módulo es bastante amplio y lo primero que él nos muestra es la sección de referencias. Esta sección de referencias, su primera parte es indicarle qué título lleva esa sección de referencias. ¿Ok? ¿Y por qué nos pide un título? Porque no todas las revistas publican esta sección de la misma forma. Algunas indican que son las referencias bibliográficas, algunas indican que son las referencias, algunos simplemente bibliografía, fuente consultada, literatura citada, o en algunas revistas, sobre todo de historia y derecho, hay otros como títulos para secciones, como por ejemplo sitios consultados de internet, obras documentales, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad o diferentes secciones que se pueden manejar en esta sección de referencias bibliográficas. Por lo tanto, como para respetar ese título de sección, él nos pide que le indiquemos el título. Si nosotros no indicamos un título, él va a colocar y va a almacenar el término referencias. ¿Ok? Les sugiero siempre seleccionar ese título. Bien, una vez que él nos marca como el módulo de referencias, podemos proceder con cada una de las referencias. Pero si nosotros tuviéramos en nuestro artículo varias secciones de las referencias, por ejemplo, fuentes citadas y fuentes consultadas, ¿sí? Recuerden que hay revistas que permiten que se coloque bibliografía de fuentes documentales o de libros que simplemente consultó, pero que no cita en el documento. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos clasificar esas referencias bibliográficas en esas dos secciones. Entonces, una sección sería para las referencias bibliográficas, por ejemplo, pero yo puedo crear otra sección para las fuentes documentales o fuentes consultadas o el título que quiera, ¿no? Yo puedo crear varias secciones de este grupo de referencias. En este caso hay un solo grupo de referencias llamada referencias bibliográficas, por lo tanto tengo una gran sección de referencias. Perfecto, procedemos ahora con cada una de las referencias bibliográficas y quizás este sea el trabajo más laborioso que nos lleve la marcación, siempre y cuando pues el artículo nos presente muchas referencias o no. Y también va a depender de la forma en que ha sido presentada cada una de las referencias bibliográficas. Si el autor se ciñe a una norma en específico, o es decir, si la revista exige una norma en específico, el reconocimiento de elementos de esta referencia va a ser mucho más sencilla que si la revista no indica ninguna norma y el autor sigue cualquier formato de presentación de las referencias bibliográficas. ¿Okay? Entonces, recomendación, que la revista siempre exija una norma. Incluso eso les va a favorecer a ustedes al momento de evaluar la presentación de las referencias de los autores, ¿no? Si la revista exige que las referencias deben venir con APA o deben venir con NLM porque son de ciencia de la salud o deben venir con Chicago porque son de artes y humanidades, pues bien que cada autor se ciña a esa norma y el proceso de marcación, si la referencia viene bien presentada, va a ser mucho más sencillo. Bien, entonces vamos a separar cada una de las referencias, o mejor dicho, el marcador separa cada una de las referencias, pero estas referencias las vamos a manejar en dos partes. Primero, cada referencia va a tener, aparte va a tener un identificador. El identificador es ese número que llevan, por ejemplo, las referencias basadas en NLM, cuyas citaciones se hacen a través del número también, o las que utiliza la IEEE, ¿sí? Que la referencia es a través de un número en corchete y apunta hacia una referencia bibliográfica que viene enumerada y no viene por orden alfabético. Entonces, en ese caso, ese identificador
el marcador va a reconocer que es el número y lo va a presentar en ese campo. Ok. Decíamos que la referencia la vamos a partir en dos pedazos. El primero va a ser la referencia completa, que va a ser la parte visual de nuestras referencias. Es lo que nosotros vamos a poder observar en nuestros productos de salida, lo que vamos a tener en los visores inteligentes, en el HTML, y lo que aparezca dentro de cada sección de referencias va a corresponder a esta referencia completa. Por lo tanto, si la referencia bibliográfica que yo estoy observando en este HTML de guía me indica que alguna información va en cursiva, va en negrita, va en superíndice, etcétera, yo en la referencia completa debo asignárselo porque es mi forma de presentación de esa referencia bibliográfica. Cuando nosotros trasladamos el contenido de una referencia hacia el área de marcado, él pierde los estilos de negritas y cursivas porque eso nos generaba muchos errores, porque un estilo dentro de un HTML tiene muchísima información que entorpece el momento de marcación del documento. Por lo tanto, se decidió trasladar toda esa información sin ningún estilo. Ok, aquí Tamara nos pregunta, en el caso de IEEE, ¿el número también se incluye en la referencia completa? Sí, exactamente, se incluye tanto como identificador como en la referencia completa. Entonces, en la referencia completa, por ejemplo, iría el 1, IEEE generalmente lo coloca entre corchete, y aparecería en la referencia completa para que al momento de visualizarlo, pues, sea respetando la norma que la precede, ¿ok? Pero eso, si viene bien estructurada esa referencia, el marcador va a ser el reconocimiento tal cual como lo presenta el autor. Bien, entonces, el identificador va con corchete, puede ir identificador con corchete, puede ir el número solo, ¿no? Las dos formas son aceptadas por la norma y son correctas a la hora de marcar. Bien, como la referencia completa que nos presenta el HTML, el nombre de la revista, como ven, la primera referencia es un artículo publicado en una revista, en un volumen, en un número, en un intervalo de páginas, y esa revista tiene un DOI, ¿ok? El título de la revista va en cursiva. ¿Okay? Lo importante, al momento de comenzar a marcar las referencias bibliográficas, primero es identificar las referencias, ¿no? En muchos casos, como es APA, la norma nos ayuda a identificar las referencias y a identificar los elementos de una referencia. Pero sobre todo, si nosotros ya tenemos experiencia manejando artículos científicos, podemos identificar los tipos de referencias bibliográficas que hay, porque puede haber un artículo publicado en una revista, un libro, un capítulo de un libro, un documento en un sitio web, una ponencia presentada en un congreso, una tesis, un informe técnico, una patente, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de documentos que pueden ser presentados como una referencia bibliográfica. Ok. APA, por ejemplo, incluye la fuente de una referencia bibliográfica, la incluye siempre en cursiva. Es decir, como el punto, el medio físico donde nosotros podemos ubicar a esa referencia, lo llamamos la fuente de la referencia, APA lo indica en cursiva. Por ejemplo, vamos a identificar las 6 referencias que tenemos en nuestro artículo científico de modelo. En primer lugar, tenemos un artículo publicado en una revista, en un volumen, en un número, con un intervalo de páginas y un DOI. El DOI nos ayuda a identificar que es un artículo publicado en una revista. Además, la nomenclatura de volumen y número, como se muestra en el 56 y el 1 encerrado en un paréntesis, esa nomenclatura de volumen número, pues no lo tienen otros tipos de documentos, simplemente las revistas presentan esa nomenclatura. ¿Ok? El segundo es uno de los más típicos, por supuesto, es un título de un capítulo publicado en un libro. ¿Cómo identificamos que sí está esa división? Sobre todo porque al comienzo del libro
nos presentan los autores que son los editores de ese libro. ¿Ok? Y porque este título APA nos lo presenta en cursiva, es el título del libro que va a ser la fuente, o sea, el sitio donde yo puedo recuperar esa referencia bibliográfica. Por lo tanto, esta segunda referencia tendría un autor, un año, un título de un capítulo, dos autores tipo editores, tenemos la fuente y tenemos el intervalo de páginas con la ciudad y la casa editora que publicó este libro. ¿Ok? Entonces, esta segunda es un capítulo de un libro. La tercera es similar, pero no tiene un título previo al título del libro, ni tiene unos autores previos al título del libro, sino el autor original como tal. Por lo tanto, es un libro. ¿Ok? Tenemos dos autores, un año, un título de un libro, que APA nos lo presenta en cursiva. Tenemos una ciudad y tenemos una casa editora. ¿Ok? La cuarta referencia bibliográfica, tenemos un autor, pero es un autor corporativo, no es un autor personal. ¿Ok? Con un año, y tenemos un título de un libro con su país y la casa editora de ese libro. ¿Ok? La penúltima referencia, si la leemos completa, nos dice que es una tesis doctoral. Por lo tanto, tenemos el autor de la tesis, el año de publicación de esa tesis, tenemos el título de la tesis con el grado de la tesis como tal, y tenemos la universidad, que sería nuestra casa publicadora de esa tesis, con la ciudad de publicación, donde se encuentra esta universidad, y una dirección de recuperación. ¿Ok? Esta dirección tiene una característica importante, no es solamente un URL, sino que es un identificador tipo handle, ¿sí? Es como el DOI, ¿sí? Que son identificadores únicos de publicación, pero es tipo handle. Bien, y lo último tenemos un autor corporativo que publica un documento en la web, ¿ok? ¿Por qué no lo consideramos un libro publicado en la web? O sea, puede ser un libro publicado en la web, pero es simplemente un documento que yo estoy consultando en el sitio web. A diferencia de la revista, aunque tiene un sitio de donde yo lo pude haber tomado, la referencia como tal es una revista, ¿ok? No importa si tiene o no tiene un sitio en la red, ¿ok? En cambio, este documento fue descargado directamente de la red y su dirección URL no representa ni el de una revista, ni el de, quizás esto sería, perdón, una biblioteca digital de la Generalidad de Cataluña, pero por lo tanto corresponde a un sitio web. Entonces, un documento consultado en una página web. Bien, entonces, retomamos la marcación de la referencia. La referencia tiene dos partes, la referencia completa y la referencia detallada. Referencia completa, lo visual; referencia detallada, el análisis que se va a hacer de cada referencia. Eso nos va a permitir a nosotros o a cualquier institución generar un indicador de citas, por ejemplo. ¿Ok? El indicador de citaciones de la revista, por ejemplo. Para eso es importante la marcación de las referencias bibliográficas. Bien, entonces a la referencia completa vamos a pedirle el formato que nos exige la revista. Por ejemplo, nos exige que el título de la revista y su volumen vayan en cursiva. Por lo tanto, selecciono y al soltar la selección me aparece una barra de herramientas que permite que yo le asigne negritas, cursivas, subrayado, subíndice o superíndice a un texto, incluso el formato de versalitas. ¿Ok? En este caso va cursiva, simplemente presiono la I de itálica o cursiva, y con eso se selecciona y se asigna ese estilo a ese texto. Bien, no tenemos ningún otro estilo presente, ¿ok? Tenemos simplemente el DOI como tal y el título de la revista, y no vamos a generarle ningún estilo. Y de una vez pasamos a la referencia detallada, es decir, a marcar detalladamente cada uno de los elementos de la referencia.
Bien, aquí se presenta una pregunta importante para ustedes. Ok. Redalyc ha establecido o ha determinado, ¿sí?, según análisis que hemos hecho de las referencias bibliográficas, que para hacer cualquier análisis de citaciones basta y sobra con tener una información muy específica de cada referencia, como son los autores, el año y la fuente de la referencia. El resto es información complementaria que no va a impactar ese análisis o ese estudio de las referencias bibliográficas. ¿Ok? Entonces, por eso se decidió que como campos básicos de marcación de una referencia detallada sean los autores, el año y la fuente. ¿Ok? Con eso basta y sobra para marcar para Redalyc, con eso basta y sobra para marcar para Amelia. ¿Ok? Pero como no es decisión únicamente de quien va a procesar los datos de cómo hacer una marcación, sino también puede ser del usuario. El usuario puede decidir marcar todos los elementos de una cita bibliográfica porque quiere tener toda esa información almacenada para generar sus propios indicadores o sus propios análisis sobre citas. Por lo tanto, la herramienta permite la marcación de todos los elementos de una referencia bibliográfica y ustedes van a tener ese criterio. Yo voy a enseñar cómo marcar todos los elementos de la referencia bibliográfica, pero ustedes van a decidir si marcan solo con lo que exige o lo que pide el marcador o si marcan referencia detallada completa. ¿Ok? Mi deber está en enseñarles todo el proceso de marcación. Bien, entonces, en esta referencia detallada también hubo una inferencia de elementos. Como le indicamos que era APA, el marcador analizó y separó los nombres y apellidos de todos los autores, separó el año y simplemente nos está pidiendo cuál es la fuente de la referencia bibliográfica. Como la fuente es el sitio donde puedo ubicar esa referencia, en este caso es el título de la revista donde está publicado el artículo señalado. ¿Ok? Esa es mi fuente. Si yo estuviera marcando solo con lo básico, ya tendría marcada mi referencia bibliográfica. Pero vamos a marcarlo completo. Por lo tanto, necesito que se me activen todos los elementos que yo puedo utilizar en la referencia detallada. Entonces, o hago clic sobre referencia detallada o hago clic por debajo del último campo que he utilizado para que se me active toda la barra de herramientas. Bien, entonces vamos a completar la información que nos pide esta referencia bibliográfica. Ya marcamos el primer autor, ya marcamos el segundo autor, marcamos el año. ¿Qué aparece a continuación? El título del artículo que fue publicado. Por lo tanto, si vemos en la barra de herramientas, nos ubicamos por orden alfabético y tenemos el elemento o el campo o la etiqueta título del artículo. Lo activo, me ubico sobre el título del artículo y lo selecciono inmediatamente. Ahí tenemos el título del artículo marcado. ¿Qué más nos hace falta? La información del volumen, número, página inicial, página final y el DOI, ¿ok?, de este artículo. Entonces vamos a ir marcando cada uno de ellos. Hago clic por debajo del último campo y activo volumen. Llamo al número 56. Hago clic por debajo del último campo y activo el número. Y selecciono el 1. También lo puedo transcribir. ¿Ok? Recuerden que es un campo de texto. ¿Cuál es la diferencia entre transcribirlo y seleccionarlo? Que al momento de seleccionarlo, él me lo deja sombreado, indicándome que yo ya lo marqué. ¿Ok? Y si yo lo transcribo, él no lo reconoce en el HTML como que yo lo he marcado, pero en el área de marcado sí queda indicado como tal. ¿Ok? Entonces ustedes deciden si lo pueden hacer transcrito o seleccionado. Bien, ¿qué viene a continuación? Página inicial. Entonces selecciono página inicial 91 y página final el 100. ¿Ok? Viene el DOI. El DOI no es simplemente una dirección, porque incluso aquí no está como una dirección URL. Eso es un identificador. ¿Ok? Es un identificador digital
de un objeto, en este caso de un artículo científico, por lo tanto es un identificador tipo DOI, ¿ok? Tiene esta característica que es obligatoria que tenemos que seleccionar. Seleccionamos el 10, ¿ok? Y todo el código para completar el DOI. Ya tenemos todos los datos de la referencia, de la primera referencia ya marcados, tanto en la referencia completa como en la referencia detallada, ¿ok? Hacemos clic otra vez para que se me muestre todos los elementos de la referencia detallada, porque nos falta asignarle una característica que es obligatoria, que es tenemos que indicar qué tipo de referencia o qué tipo de documento es la referencia que acabamos de señalar. ¿Es un libro o es una revista o es una ponencia presentada en una conferencia? ¿Es una base de datos, patente, reporte, software, tesis, sitio web, normas jurídicas, un periódico o diario que se diferencia de una revista? Aunque sean publicaciones periódicas, se diferencian porque no son revistas científicas, no son artículos publicados en revistas científicas, son publicaciones periódicas no científicas, ¿ok? Y otro, como en el caso de las encuestas, que pueden ser referencias o fuentes de documentación, pero no son ninguna de las anteriores. Entonces, las entrevistas sería otra, por ejemplo. En este caso, un artículo publicado en una revista y selecciono revista. Bien, como ya entendimos cómo es el proceso de marcación, voy a hacerlo un poquito más rápido a partir de la segunda referencia y aplicamos lo que hemos visto. Okay. Segunda referencia, tenemos la referencia completa, que es lo visual, vemos el estilo que hay en el HTML y me indica que el título del libro está en cursiva. Perfecto, le asigno el estilo cursiva. Me voy para la referencia detallada. Tengo el primer autor reconocido, tengo el año reconocido. Si el año estuviera mal, si por ejemplo lo hubiera señalado mal, yo puedo seleccionar el año y en la parte superior me aparece un catálogo de años desde 1600, con lo cual yo puedo escoger el año correcto. También esta opción aparece para utilizar en el caso de que yo tengo dos referencias bibliográficas del mismo autor en el mismo año. Cuando las normas nos indican que entonces la primera referencia la colocamos como 2008A y la segunda como 2008B, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, como 2008A no es un año como tal, es una forma de representar que es el primer documento de ese año, de ese autor, pero no es un año como tal. O sea, el campo año me exige 4 dígitos correctamente incluidos. Entonces, yo debería, en ese caso, si aquí dijera 2008A, yo debería seleccionar el año de este combo para que me asigne que es el 2008 y no un 2008A, que no es un año correcto. ¿Ok? Bien, ¿qué más me pide? El título o la fuente, que en este caso va a ser el título del libro, porque esto corresponde a un capítulo del libro. ¿Ok? Vamos a completar toda la información. Hago clic por debajo de fuente. Voy a indicar título del capítulo, que es muy diferente a título del artículo. Artículos publicados en revista, capítulos publicados en libros. En este caso, título del capítulo. Selecciono el título original. Perfecto. A continuación aparecen los autores, pero son los autores tipo editor del libro donde está publicada esa referencia. Por lo tanto, debo crear una nueva sección de autores, porque estos autores son muy distintos al autor del capítulo. Creo una sección de autores y a estos autores les indico que son del tipo editor. ¿Ok? Todos los autores del libro donde se publica un capítulo son autores tipo editores. ¿Ok? ¿Qué otros tipos hay? Tenemos compiladores o tenemos traductores. Si él no indica que son compiladores, organizadores o coordinadores, son del tipo editor. De hecho, si son organizadores, son tipo editor. Si son editores, son tipo editor. Si son coordinadores, son tipo editor. Pero si son compiladores, lo dirá, y hay una característica para compilador. Y si son traductores, lo dirá, y se indica tipo traductor. En este caso, tipo editores. Me pide el nombre del primero, indico la inicial, puede llevar el punto o no la puede llevar, indico
el apellido. Como tengo para un solo autor, pero necesito para un segundo, me voy hacia autores y creo un segundo autor. Indico el nombre, indico el apellido. Perfecto, ya salí de los autores. Ahora me indica cuál es el intervalo de páginas que ocupa este capítulo dentro de este libro. Por lo tanto, tengo una página inicial, que es 17, y tengo una página final, que es 32. Tengo una ciudad de publicación, que es Nueva York, y tengo una casa editora, que es Peter Lang. ¿Ok? Con eso ya completé mi segunda referencia a nivel de detalle. Sí, una vez que ya lo han reconocido, una vez que ya se han familiarizado con la herramienta, pues todo es mucho más rápido. Ok, vamos con la tercera referencia bibliográfica, que es un título del libro, por lo tanto el título lo ponemos en itálica. Y en la referencia detallada verificamos, tenemos los autores, tenemos el año y tenemos la fuente. Por lo tanto, tomamos el título del libro y me corresponde solamente marcar la ciudad y la casa editora. Ciudad Alcoy, casa editora Marfil. Ok, pasamos a la cuarta referencia. Tenemos el título del libro que publica esa institución, va en cursiva, por lo tanto en referencia completa va en cursiva. Me voy a la referencia detallada. Es un autor corporativo, no es un autor personal. Él creó el campo de dos autores personales, pero están equivocados, ¿ok? Él no hizo esa inferencia correctamente. Por lo tanto, yo voy a borrar este segundo autor que no lo necesito y al nombre yo le utilizo la opción de borrar texto y al apellido utilizo la opción de borrar texto para dejarlos en blanco. Pero no es un autor personal, es un autor corporativo. Por lo tanto, en autores yo le indico que me agregue un autor institucional. No me importa que queden en blanco estos autores, el sistema ya los va a validar así, y selecciono el autor corporativo. Si tuviera más de un autor corporativo, este campo es repetible y puedo agregar otro autor institucional. ¿Ok? Como no infirió correctamente el autor institucional, el año también lo puso de forma incorrecta. Yo borro el texto y selecciono en mi combo de años el año correcto. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la fuente? Es decir, el título del libro, lo selecciono. Recuerden que en la referencia detallada no es necesario colocar cursivas, ni negritas, ni subrayado. No hace falta ese tipo de formato. Okay. ¿Qué otra información hace falta? La ciudad, la casa editora. Perfecto. Ya pasamos a la siguiente referencia bibliográfica. Tenemos una tesis. Nos indica que esa tesis va en cursiva, ¿ok? Junto con el título tesis doctoral. O puedo hacer una única selección con todo esto en cursiva, o lo puedo hacer por partes. Les sugiero que sea una única selección y todo en cursiva, ¿ok? Pero también nos indica una dirección URL. Aunque sea un identificador, este identificador viene colocado como si fuera una dirección URL, es decir, para indicarle al usuario final que puede hacer clic allí y puede desplazarse. Esto es, nosotros estamos preparando un artículo científico con todas las características de hipertexto que los documentos electrónicos permiten. Por lo tanto, no es obligatorio, pero es una sugerencia que le hacemos, que todos los enlaces que se puedan crear, háganlo, porque eso favorece la dinámica de lectura que le están facilitando o le están prestando al usuario final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo generamos un enlace a esta dirección URL? La seleccionamos y en la parte superior nos dice que vamos a generar un enlace externo. Simplemente hacemos clic y con eso se genera el enlace externo. ¿Ok? Una vez que los productos de salida ya estén armados y estemos leyendo este documento, esto se va a convertir en un link para que el usuario final haga clic allí y se desplace hacia la ubicación de este documento. Perfecto. Entonces,
pasamos a la referencia detallada, le indicamos qué tipo de referencia es una tesis. O creo que el anterior no le indiqué que era un libro, y creo que al anterior tampoco le indiqué que era un libro. ¿Ok? Ahí está seleccionado qué tipo de información es. ¿Ok? Entonces a esta referencia la vamos a marcar como una tesis que tiene un autor, tiene un año, tiene una fuente, que es el título de la referencia. ¿Ok? Y hay una etiqueta de nombre tesis donde vamos a publicar el grado de esa tesis, bien sea tesis doctoral, tesis de maestría, tesis de licenciatura o incluso los trabajos de ascenso. ¿Ok? Eso sería un nivel o un grado de la tesis. En este caso seleccionamos el tesis doctoral. Ok. Agregamos cuál es la casa editora de esta tesis o donde el autor generó esta tesis. Tenemos la ciudad, que es Tarragona, y tenemos el identificador de la publicación, sí, que es tipo otro, no tenemos DOI ni identificador de acceso, es un tipo handle, por lo tanto seleccionamos este identificador con todo y dirección. ¿Ok? Porque no hay un prefijo para el handle como tal. Bien, ya marcamos esta penúltima referencia. Pasamos a la última, y en la última tenemos un documento publicado en una página web. Colocamos el título del documento en cursiva, como lo indica la norma. Le indicamos que es un sitio web. El nombre del autor lo infirió incorrectamente, por lo tanto, creamos un autor institucional, porque es la Generalitat de Cataluña. En el año 2014 publicó este documento. ¿Ok? Podemos eliminar el punto final, que no es necesario. Lo publica un departamento y tiene una dirección URL. ¿Ok? En este caso asignamos una dirección URL y vamos a seleccionarlo con todo y el término recuperado de. Cuando sea una dirección URL, vamos a tener dos partes. El recuperado de, disponible en, available in, etcétera. Y luego la dirección URL sí le vamos a generar un enlace externo, aunque eso no se vea en el proceso de referencia detallada, pero la norma lo exige, que se genere la etiqueta de los enlaces a las direcciones URL. Por lo tanto, ya hemos marcado todas las referencias a nivel de detalle y ustedes van a decidir si lo marcan con lo que requiere el marcador o a nivel de detalle. Eso es decisión de ustedes. Bien, el sistema también reconoce las notas a pie de página que tenga el documento. Recuerden que si tienen un documento en Word o en PDF y generan el HTML, esas secciones de notas a pie de página se convierten en una única sección a pie de página, porque el HTML se convierte en una única página. ¿Ok? Entonces él acumula las notas al final de página. En este caso vamos a tener dos notas. Cada nota tiene un identificador, que es ese enlace entre el llamado a la nota y la nota como tal, y tiene el contenido de la nota. Ok, esta nota yo le sugiero que lo coloquen en superíndice, que es como generalmente se colocan los llamados a las notas y como aparecen los pies de notas, como se indica aquí en el HTML. Y el contenido verificamos si tiene algún formato. Ok, a esta segunda nota le generamos también el superíndice. Bien, aquí vamos a ver que esta nota tiene citaciones dentro de la nota. ¿Ok? El autor está exponiendo en su primera nota que según los autores, y los nombra a continuación, está citando a esos autores para darle contexto a esta nota. Entonces, estos autores pueden estar o no pueden estar citados en las referencias bibliográficas, dependiendo de la norma o de la forma como la revista maneje esta información. En este caso, quizás es un error porque nosotros
tomamos un extracto de un artículo científico y él está haciendo aquí el llamado a dos referencias que nosotros no contemplamos en nuestro modelo. Por lo tanto, no podemos generar ningún enlace entre estos llamados porque esas referencias no existen dentro de nuestras referencias. Pero lo hicimos a propósito porque es posible que esto les pase a ustedes. Es posible que el autor haga una citación y esa citación no aparezca en la referencia bibliográfica. Entonces, ustedes deben tener el criterio de decidir si esa citación se elimina, si llaman al autor para que confirme esa información o si simplemente lo dejan pasar. ¿Ok? Todo eso está en el criterio de ustedes como si forman parte del comité editorial. En este caso, nosotros lo vamos a dejar allí sin ningún tipo de enlace porque esas referencias no aparecen en la lista. Ok, por lo tanto, hemos terminado la marcación de este segundo módulo, pero esto es según lo que me presenta el marcador. Vamos a ver si hay alguna otra información que se deba marcar en este módulo. Entonces, igual como hicimos en datos del artículo, aquí presionamos referencias y apéndices para ver cómo hacemos, qué otro tipo de información se puede alimentar en este módulo. Podemos agregar los agradecimientos. Este artículo tiene sección de agradecimientos, sí lo tiene. Por lo tanto, creamos agradecimientos y simplemente seleccionamos el párrafo que indica el agradecimiento. ¿Tiene algún estilo el texto del agradecimiento? Sí, esto va, el título de la fuente que financió y va en cursiva, por lo tanto lo colocamos en cursiva. Ustedes pueden decir que estamos redundando y repitiendo información que ya hemos marcado. Es correcto porque esta información precisamente es parte del financiamiento, pero no todos los agradecimientos hablan del financiamiento. Los agradecimientos pueden ser muy particulares a personas o simplemente a sus seres queridos que indica el autor, ¿no? Pero para el artículo se está manejando como información diferente, por lo tanto nosotros podemos marcarlo como, de forma diferente. ¿Ok? ¿Qué otra información podemos agregar en este módulo? Podemos agregar los anexos, ¿sí? Anexos o apéndices. Simplemente se creará una sección general de apéndices y yo puedo crear apéndice por apéndice porque puede haber un anexo 1, anexo 2, anexo 3. ¿Ok? Yo puedo repetir tantos apéndices o anexos como lo indique el autor. ¿Ok? Y cada uno de esos apéndices puedo manejar texto, puedo manejar gráficos, puedo manejar tablas, etcétera, etcétera, según como lo presente el autor. No lo voy a indicar en este documento, lo cierro. Puedo manejar glosarios. Si hay una nomenclatura que se utilice dentro del artículo, pero siempre y cuando el autor lo mencione como una nomenclatura como tal, ¿sí? Donde aparezcan las siglas, por ejemplo, y lo que significa esa sigla, o aparezca una abreviatura y lo que significa esa abreviatura, se manejaría una sección de glosarios. En este caso, no lo incluimos. Y podemos manejar, como les indiqué anteriormente, una sección adicional de referencias, una o varias secciones adicionales de referencias, según como se hayan sido clasificadas por el autor. En este caso, hay un solo grupo de referencia bibliográfica y así lo manejaremos. Bien, terminamos la marcación, que creo que es la más detallada y quizás la que mayor esfuerzo nos amerita. Podemos guardar.